Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, por Juan Luis Vadillo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 16. Indigno soy, por tu luz al cielo voy, Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Y vamos a dirigirnos a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Nos encontramos en el capítulo número 5. Estamos en la clase número 64. Y ahora vamos a entrar en una sección, un bloque nuevo de lo que nos está enseñando el capítulo 5, de los 3 puntos que estuvimos hablando, que se compone este capítulo. Sería la última parte de la cual vamos a tratar de poderlo estudiar hoy a la luz de la palabra de Dios. Recordando simplemente, para situarnos en el contexto, el capítulo número 5, los 2 primeros versículos, estuvimos hablando de cómo es que se puede exhortar o confrontar a los mayores y a los jóvenes también. Los versículos del 3 al 16 también nos enseña el apóstol Pablo cómo es que se debe de exhortar o confrontar bíblicamente a las viudas, y cuando son viudas que cumplen los requisitos bíblicos. Pero ahora vamos a ver también, desde el versículo número 17 al versículo número 25, otro tema que nos está enseñando la propia palabra, y es cómo poder confrontar a los ancianos. Y ahora sí que no estamos hablando de ancianos de edad, como estuvimos viendo anteriormente, sino ahora sí que estamos entrando tocante a ministerio. O sea, el anciano como ministerio. El mismo apóstol Pablo nos está enseñando ahora de manera específica, en estos versículos, son los primeros que vamos a ver, los versículos 17 y 18, cómo es que hay un inicio tocante a estas personas, hermanos, líderes llamados ancianos. Me gustaría leer el contexto y me gustaría que, si Dios permite, pudiéramos exponer los 2 primeros versículos. Así que dice la palabra de Dios en 1 Timoteo, capítulo número 5, versículo número 17 en adelante. Dice que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades.
Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y los que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Así que nosotros estamos viendo ahora que si tuviéramos que ponerle un título, sobre todo a estos dos primeros versículos, el versículo número 17 y número 18, creo que lo que nos está hablando el texto es de honrar a los ancianos, honrar a los pastores, honrar a los obispos. Creo que ese es el título que mejor cabiera tocante a lo que estamos leyendo, y sobre todo los versículos 17 y 18, que es lo que vamos a tratar de exponer en esta noche. Ahora, yo creo que es un título que la propia Biblia está dándonos. Solo leyendo estos dos versículos es un título que no es escogido, sino es un título que la propia palabra nos está exponiendo. Así que lo que en esta noche vamos a exponer y vamos a enseñar es una gran verdad que no me siento cómodo a la hora de exponerlo yo, no me siento cómodo, ya me gustaría que fuera otro, porque creo que en este asunto de lo que nos está enseñando la Biblia, aun cuando es bíblico, sí nos está llevando la palabra de Dios a la enseñanza en sí. Es decir, una de las ventajas que tiene la predicación expositiva, versículo a versículo, es que no se escoge el tema, ¿verdad? Y eso es lo que me alienta, aun cuando es un tema que me gustaría que otro compartiera, no fuese yo mismo hablar de esto. Pero el hecho de que nosotros venimos estudiando libros, cartas, y lo hacemos de manera expositiva, versículo a versículo, no se escoge el tema, ¿no? Es secuencial. Y esto es algo de lo que personalmente, y yo estoy convencido que es algo para la iglesia, es como se debe de enseñar la palabra, en todo su contexto, ¿verdad? Hoy en día se escogen los mensajes, se sacan de contexto, se le ponen títulos muy bonitos, muy atrayentes, como si tuviéramos que agradar en alguna manera a los hombres o a las ovejas. Y no es lo que la Biblia nos enseña. Debemos de seguir siendo bíblicos, quienes enseñamos la palabra de Dios, y enseñar la palabra en su contexto. Esta es la mejor manera. Lo primero que acontece cuando una persona predica expositivamente es que el mismo predicador es guardado por la propia palabra. O sea, el hecho de que prediquemos, enseñemos en esta manera, como vosotros que la recibís también de esta, nos guarda, nos está guardando a mí primariamente y también a vosotros, porque vamos sujetos al contexto, vamos viendo todo lo que la Biblia nos está enseñando. Estamos pendientes de que Dios siga llevándonos por donde Él quiere. Y hay algo que nos enseña en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 20, en el versículo número 27, que el mismo apóstol Pablo está enseñando aquí a los ancianos de Éfeso, desde Mileto. Y en este discurso que el apóstol Pablo está dando, finalizando esta despedida que estuvo por ello por más de 3 años, estas palabras ministran hoy a nuestra vida de la misma manera que el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, estaba tratando de ministrar a los ancianos. Dice en el versículo número 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Eso es ser un fiel predicador. Es no esquivar los temas o no esquivar las escrituras que algunos se pudieran sentir incómodos, o que el propio o el mismo predicador se sienta incómodo el mismo también a la hora de predicarlo. No, el apóstol Pablo decía que no había rehuido de anunciar todo el consejo, todo el contexto, toda la doctrina de las Escrituras. Y nosotros, si queremos ser serios estudiantes de la palabra, es como no solamente la debemos de exponer, es como la tenemos que recibir y es como la tenemos que estudiar a modo personal. Meternos en profundidad estudiando realmente todo el conjunto de doctrina y todo el contexto de lo que venimos viendo. Y es por eso que venimos años haciéndolo en esta manera, o yo estoy en diferentes lugares, pero siempre, prácticamente por muchos años, lo he hecho en esta manera. Creo que es la manera correcta. Así que ahora metiéndonos un poco en materia, habiendo dicho esto, dice el versículo número 17 y 18, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar.
Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Sin duda alguna, nosotros estamos viviendo una época, un tiempo de la iglesia donde se necesita de manera urgente una restauración bíblica del liderazgo. O sea, debemos de saber, y yo creo que esto es importante, que la iglesia está necesitada de una restauración de quienes están liderando las iglesias, de quienes están llevando a cabo ministerio y sobre todo del pastorado o del maestro. Y digo esto porque no solamente es que nos lo enseña la propia palabra por el contexto que nos está enseñando histórico en los días de Pablo, escribiendo a Timoteo, siendo Timoteo pastor de la iglesia en Éfeso y junto a otros pastores, sino que es algo donde nosotros podemos ver que hoy tristemente, hay muchos intereses que se mueven en torno a la palabra de Dios y sobre todo en las grandes masas de personas. Y digo tristemente porque aunque no nos gustaría que fuese en esa manera, lo es. Pero sin importar si es grande la iglesia o es pequeña la iglesia, no siempre, no es algo usual ver a fieles predicadores o pastores bíblicos, maestros bíblicos. No siempre es así. No es algo que abunde y es una realidad. Así que la iglesia necesita restauración dentro de lo que es el liderazgo. Y yo creo que el apóstol Pablo está tratando de decirnos, por medio de lo que vamos a estudiar en todo este contexto de esta última parte del capítulo número 5, que esta es una gran verdad. Esta es una gran verdad. Y con esto no quiero decir que no todo el que se llama pastor, o con esto no quiero decir que no todo el que se llama pastor sea pastor, o no todo el que se llama anciano sea realmente un anciano, como la propia Biblia nos está enseñando. Muchos son los intereses que se mueven alrededor de ciertas personas que no viven bajo la sujeción de Cristo, que no viven bajo el señorío de Cristo, que no viven bajo el temor de Cristo. Hay muchos intereses personales que no tienen que ver nada con la iglesia y por tanto tampoco tiene que ver nada con Cristo. Así que muchas de las veces nosotros podemos ver, y esto es lo que es más triste para mí a modo personal, es de aquellos quienes profesando ser maestros o pastores o predicadores, tales personas enseñan herejías, enseñan falsas doctrinas, y esto realmente es lo que hace que se contamine la iglesia. Porque estas personas que suelen llamarse pastor sin serlo, maestro sin serlo, y no están enseñando bíblicamente la palabra, que es un arduo trabajo. Predicar la Biblia bíblicamente es un arduo trabajo, no es algo a la ligera. Es un arduo trabajo, es lo que Dios requiere de aquellos quienes somos predicadores, maestros, pastores. Así que esto conlleva no solamente un esfuerzo en el trabajo, sino un ejemplo también en lo que se vive. Y es aquí donde muchas de las veces no va acompañado, ¿verdad? Uno puede hablar muy bien de un ministerio, de uno mismo, pero luego la vida es la que realmente va acompañando a ese ministerio, a esa persona. Así que muchas de las veces el hecho de que una persona se ponga un gran título reconocido aquí en la tierra por los hombres, buscando reconocimiento, esa persona a la misma vez puede ser desconocido en los cielos. Busca, ¿verdad? Busca la pleitesía, busca el reconocimiento de los hombres, busca ese gran título, ¿verdad? De ese ego inflado y sin embargo ser desconocido en los cielos. Una de las cosas que he visto, y sobre todo en los años de misionero, donde Dios me ha tenido en algunos países de Latinoamérica, es que esto está a la orden del día. Posiblemente aquí a lo mejor en España no lo ve menos, pero esto en Latinoamérica es algo que está a la orden del día de una manera abismal, o sea, tremenda. Pero no porque esto sea algo que está a la orden del día en Latinoamérica, por ejemplo, no significa que aquí no lo haya, también lo hay. Posiblemente a menor grado, porque se mueve mucho más el mundo evangélico en esos países de Latinoamérica, pero existe la misma gravedad, existe el mismo problema, existe también las mismas apariencias, la misma falsedad. Y esto da igual donde vayamos, es algo que estamos viviendo
en los últimos tiempos. Por eso creo que es importante, y a veces cometemos el error, empezando por mí mismo, y olvidamos por un momento o por un tiempo que Dios no es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden, y por tanto no demanda solamente el orden de quienes predicamos y enseñamos, sino el orden de la iglesia. Dios es un Dios de orden, así que lo que Dios demanda de nosotros tiene que ir dirigido con ese orden, tiene que ir encabezado por ese orden. ¿Por qué? Porque eso es lo que corresponde a Dios. Así que volviendo nuevamente a este contexto histórico, en Éfeso había grandes problemas. Ya vimos al principio de esta carta, y volver a recordar que no solamente, ya mirando estos últimos pasajes, había problema con las viudas, sino que también había problema con los pastores, había problema con los ancianos, había problema con los falsos maestros. Era algo que proliferaba en ese tiempo, y sobre todo en esta iglesia, y que el apóstol Pablo, enseñando a Timoteo, era algo que Timoteo tenía un gran trabajo por delante. No le era una tarea fácil. Pero no solamente hemos visto en la última clase, hemos estado viendo el problema que había con las viudas, sino que también vamos a ver en estas clases de este pasaje que también había un problema con los pastores. Y cuando el apóstol Pablo está enseñando, ¿verdad? Está enseñando a Timoteo, quien era pastor, que formara pastores, que escogiera pastores, para que enseñara a esos pastores y a la misma vez a la iglesia, también está enseñando a la iglesia que correspondieran a los pastores. O sea, no solamente el apóstol Pablo está enseñando a Timoteo siendo pastor para que enseñara a otros pastores, sino que también vemos que el apóstol Pablo está enseñando a Timoteo que enseñara a la iglesia a que correspondieran también igualmente a los pastores. Y eso es lo que nosotros podemos ver si leemos un poco el contenido de todo lo que estamos viendo. Algo de lo que vamos a ver en todo lo que estamos ahora leyendo y hemos iniciado en este primer punto de este versículo número 17, es que nos va a enseñar cómo tratar, cómo lidiar con alguien quien, llamándose pastor, no lo sea bíblicamente. Y a la misma vez, cómo es que nosotros tenemos que corresponder con alguien quien, siendo pastor, lo sea bíblicamente. No es el nombre quien define el ministerio, ¿verdad? Es quien ha dado el ministerio quien realmente debe de presentar a ese hombre. O sea, es presentado por Dios. Dios es el que está dando el ministerio y a la misma vez Dios es el que está poniendo requisitos que debe de reunir dicha persona, dicho líder, para poder desempeñar ese ministerio. Y tristemente hoy en iglesias se ve y podemos ver que hay personas que no reúnen los requisitos para el pastorado, o para el obispo, o para ser anciano, o para ser maestro. Pero nosotros estudiamos ya hace algunas clases en el capítulo número 3 los requisitos del pastor, del anciano, del obispo. Y cada uno de esos requisitos era algo inamovible en los días de Pablo, y también debe serlo hoy en nuestros días, para que una persona pueda ser un pastor bíblico y para que pueda desempeñar ese ministerio. O sea, no es estudiar para pastor, es que Dios te llame primero al pastorado y luego tú corresponda teniendo estos requisitos bien atendidos para que pueda entonces ministrar como tal. Muchas de las veces, y lo que he visto también, sobre todo en Latinoamérica nuevamente, es que personas se preparan solamente en sus medios, en sus fuerzas, en instituto, y todo esto está muy bien, pero si no ha sido llamado, todo lo convierte en algo personal. Y al final fracasan porque no fue llamado, se olvidó del punto más importante, el llamamiento de Dios al ministerio. Y cuando eso no está, todo lo demás es algo construido por el hombre y tiende a ser también destruido. Entonces el problema que estaba ocurriendo aquí en la iglesia de Éfeso es quién era realmente un pastor bíblico. Tratando de lo que había en dicha iglesia, y el apóstol Pablo sabiendo lo que estaba ocurriendo y dejando a Timoteo, como nos enseña el capítulo número 1 en el versículo número 3, para que no se enseñen doctrinas erróneas.
Recordemos que es Pablo quien ruega a Timoteo que se quedase en Éfeso. Y ahí habla de un ruego de Pablo a Timoteo, que se quedase, que no se moviera de ahí, porque las cosas en Éfeso estaban muy mal. ¿Y cuál es el propósito? Para que no se enseñara doctrinas falsas o herejías. Así que lo que Pablo tiene en mente es dejar a alguien bíblico, como era Timoteo, para que Timoteo supervisara lo que había dentro de la iglesia, para que corrigiera lo deficiente, para que excomulgara a aquellos quienes decían ser maestros bíblicos y eran maestros falsos, que se estaba oponiendo a la enseñanza de los apóstoles, y para que la iglesia fuera nuevamente encaminada de una manera correcta hacia el único quien realmente debe uno de servir y dar gloria, que es a Cristo, y no a esos hombres que estaban tratando de sacar beneficio en estos días de la iglesia. Así que el apóstol Pablo nos va a enseñar este tipo de cosas, cómo corresponder también a quien está pastoreando, cómo es que la iglesia debe de corresponder. Nosotros vemos que en el versículo número 12 y 13 del capítulo 5 de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, nuestro texto nos está hablando, en primer punto, de que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica, primera carta, capítulo 5, versículos 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tener paz entre vosotros. Nuevamente, el contexto histórico de la iglesia de Tesalónica estaba habiendo ciertos problemas entre los cristianos en Tesalónica. Y uno de los problemas que estaba también invadiendo aquí en la iglesia de Tesalónica tenía que ver con la no cooperación de los cristianos en la iglesia de Tesalónica para con quien estaba pastoreando. En sí, esa es la exégesis de este pasaje en su contexto. Ese es el punto principal por el cual el apóstol Pablo entra directamente en materia y dice, os rogamos, hermanos. Es como tratando el asunto de lo que estaba errado, ¿verdad? De lo que había el problema, de lo que radicaba dentro de la iglesia. Y por eso Pablo dice, os rogamos. Y os rogamos a cristianos que eran hermanos. Hay un ruego del apóstol Pablo que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y que os presiden el Señor y que os amonestan y que lo tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y enfatiza, tened paz entre vosotros, entre los de la iglesia, tener paz, no discutáis, no creéis divisiones, no, tener paz entre vosotros y sujetaos, dice, a vuestros pastores. De otra manera similar, en el libro de Hebreos capítulo 13, en el versículo número 7, el autor de Hebreos exhorta a sus lectores, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Este es un texto que a mí personalmente me gusta mucho, porque nos llama nuestra atención a que consideremos quién es nuestro pastor, quien nos esté pastoreando, que consideremos su vida de fe. Dice que debemos de considerar cuál haya sido su conducta. Eso es importante, conocer al pastor, como también el pastor debe de conocer a las ovejas. Tiene que haber esa comunión en la iglesia. Y me gusta mucho personalmente cuando el autor de Hebreos dice, acordaos de vuestros pastores. No lo olvidéis, que ellos os hablaron la palabra de Dios. Y luego lo que llama es a este examen, ¿verdad? Por eso dice literalmente, considerad cuál haya sido el fin de lo que dice, el fin de su conducta. O sea, si realmente él vivió o él vive lo que predica, en otras palabras. O sea, no es venir a un púlpito a enseñar la palabra, mandar lo que otros tienen que hacer y no hacerlo el pastor. Y no hacerlo el predicador. Porque esto no es un oficio, esto no es algo religioso, no es simplemente una profesión. Hemos dicho que este es un llamamiento santo, es un llamamiento que Dios llama a algunos de nosotros para el ministerio.
y Dios los forma y Dios los capacita. Pero esta representación, en cierta manera, para que entendamos, de dicho pastor, debe de corresponder a la predicación. O sea, tiene que estar en sintonía con lo que está enseñando. Y es muy triste estar en una iglesia, escuchar a un predicador o a un pastor que simplemente enseña, dice, demanda y que él viva como le dé la gana. Eso es muy triste. O que él no esté reuniendo los requisitos de lo que debería ser ese pastor, obispo o anciano. Eso no solamente es triste, sino que eso es algo doloroso dentro del cuerpo de Cristo. En el mismo capítulo de Hebreos, en el capítulo número 13, en el versículo número 17, sigue diciendo el autor de Hebreos en el mismo contexto, y creo que esta es una ampliación al versículo 7, dice, obedeced a vuestros pastores, no solamente considerad cuál ha sido el resultado de su conducta, sino también habla de una obediencia, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y muchas de las veces se nos olvida cuál es el trabajo también del pastor. No solamente demanda el autor de Hebreo a las ovejas, sino que también nos está diciendo, dice, porque ellos, o sea, en el contexto, porque los pastores, a los cuales debéis de obedecer y sujetaos a ellos, ellos velan por vuestras almas, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. No hay un bien común, no hay una edificación, no hay un ambiente armonioso del Espíritu de Dios en esa iglesia. Y por eso es importante entender que lo que es la armonía, que lo que es el ambiente, que lo que es el espíritu de una iglesia, no depende del pastor sin las ovejas, como tampoco depende de las ovejas sin el pastor. Y hoy esto como que se está deteriorando. A veces se cree que el pastor es el único quien tiene que hacer, o de él depende cómo tiene que ir a la iglesia, como también hay algunos quienes creen que son solamente las ovejas y el pastor aquí no pinta nada. Y no entendemos que el apóstol Pablo enseña de esto de manera categórica, clara, contundente. El orden de lo que es el cuerpo de Cristo. Ya la cabeza está ahí, ¿es quién? Es Cristo. Y todos nosotros a una somos el cuerpo de Cristo. Todos, pastores, ancianos, diáconos, obreros, todos formamos lo que es el cuerpo de Cristo, y dice que somos miembros los unos de los otros. Y cada quien tenemos que llevar a cabo una función que Dios en su soberanía nos ha capacitado cada cristiano. Y cuando tratamos el tema de los dones del Espíritu Santo, dijimos esto más de una vez. Cada cristiano cuando va a Cristo tiene cuanto menos un don. Cada cristiano. El problema es que muchas de las veces el don que Dios nos da no lo ponemos a funcionar, no lo ponemos en práctica. A veces por un inconformismo personal. Que no estoy conforme porque me gustaría que Dios me hubiese dado otro don. Y si nosotros, ser conscientes, nos estamos quejando contra aquel quien solamente nos lo da, y Él es el soberano. Porque dice que Dios lo da como Él quiere. No está dando un pastor dones. Un pastor no tiene autoridad para dar ningún don. No, un pastor tiene también que poner en práctica el don que Dios le ha dado, como también cada quien de nosotros. Y Dios edifica una iglesia, y Dios despierta, y Dios aviva, y Dios hace crecer una iglesia cuando todos están edificados por medio de los dones que Dios ha repartido a cada uno de nosotros. Y no todos hemos recibido los mismos dones, ni los mismos ministerios, precisamente porque somos miembros los unos de los otros. Y yo creo que de manera magistral el apóstol Pablo lo enseña a los corintios, lo enseña también a los romanos, de una manera que también no quedaría ningún atisbo de duda. En Romanos capítulo número 12, por ejemplo, Romanos capítulo número 12, versículos del 5 al 8, desde el 4, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes
dones según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, y así pudiéramos seguir. Pero lo que en sí enfatiza aquí el apóstol Pablo es que cada quien de nosotros hemos recibido lo que Dios nos ha dado. Ahora, la responsabilidad de poner en funcionamiento el don que Dios te ha dado a ti y el que me ha dado a mí, depende de nosotros. Dios reparte dones a la iglesia, pero ahora es la iglesia la que tiene que ejercitarlo. Tiene que poner en funcionamiento. Una iglesia sin dones en práctica es una iglesia que no crece de manera bíblica. Pudiera uno crecer mucho, pero no ser bíblico. No, cada quien de nosotros poniendo en práctica el don que Dios nos ha dado y recibiéndolo de manera alegre, porque Dios nos ha dado lo que Él cree que es mejor, no solamente para la iglesia, sino también para nosotros mismos. Tenemos que acordarnos también que el don en sí no es algo para que tú y yo crezcamos. El don, Pablo enseña a los corintios, que es para edificación de la iglesia. Para eso son los dones. No es para sacar provechos, como algunos le enseña, y con cosas falsas y milagros por aquí, saltos por allá. No, esto no tiene que ver nada con lo que la Biblia enseña. Esto no tiene que ver nada con lo que realmente Dios enseña en su palabra. Lo que Dios está tratando de que entendamos es que lo que Dios nos ha dado es para que la iglesia sea edificada y Él mismo, quien ha dado los dones, sea glorificado por medio de esos dones, siendo la iglesia edificada de manera bíblica. Así que lo que Pablo está enseñando a los cristianos en Roma es algo que también, de manera similar, algo más extenso, enseña a los corintios en su primera carta, en el capítulo número 12. Primera carta a los corintios, capítulo número 12. Este es un pasaje que, si alguien quiere leerlo detenidamente, es un buen capítulo para poder tener una mejor comprensión de lo que tiene que ver con los dones del Espíritu Santo. Pero el versículo número 7 del capítulo número 12 de la primera carta del apóstol Pablo a los corintios dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Cómo dice? Pero a cada uno. O sea, no hay un cristiano, no existe un cristiano que ha recibido a Cristo y por tanto el Espíritu Santo está en él. No hay un solo cristiano que, habiendo recibido a Cristo y que sea morada del Espíritu Santo, Dios no le haya capacitado con un don del Espíritu. No existe. Así que cuando decimos no tengo ministerio, siempre es lo mismo que tenemos que responder: pon en marcha el don que Dios te ha dado. Pon en funcionamiento el don que Dios te ha dado. A veces es verdad que uno tiene que descubrir también cuál es el don que Dios me ha dado. Y para eso estuvimos hablando hace tiempo con el tema también de los dones, que también para eso es importante la iglesia, el pastor, para ayudarte también a ver qué es lo que realmente tú sobresale, qué es lo que tú tienes como algo más definido o más notable que Dios te haya podido dar. Pero es poner en marcha, poner en funcionamiento lo que Dios nos ha dado. Pero me gusta mucho, como lo dice la Biblia de las Américas, en la última parte del versículo, dice: pero a cada uno le he dado la manifestación del Espíritu para provecho. Pero aquí la palabra provecho, que es sunfero, significa para un bien común. Para un bien común. Y este punto es importante porque es un beneficio en común. O sea, el don es dado. No solamente Dios me da un don para que tú seas edificado, sino que Dios te ha dado también un don para que yo igualmente sea edificado. Eso es lo que significa en el griego sunfero. Eso es lo que significa de provecho, para un bien común. O sea, con tu don y con mi don, nosotros podemos sacar un bien común. Eso es lo que el apóstol Pablo está enseñando aquí a los corintios. Mira cómo lo define a modo ministerial, escribiendo a los cristianos en Éfeso en el capítulo número 4, versículo número 11 y 12.
Dice, y él mismo, versículo número 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, pero ahora dice el propósito de todo lo que Dios ha dado tocante a ministerios. Dice, a fin de perfeccionar, ¿a quién? A los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los cristianos. O sea, Dios dice, he dado ministerio, he capacitado a hijos míos con ministerio, pero el propósito de esa capacitación y de ese ministerio tiene que ver con poder capacitar a la iglesia. Pero no solamente nos enseña que el fin es de perfeccionar a los santos, sino que también encontramos otra preposición para, dice, la obra. ¿De qué? Del ministerio. O sea, capacitar a la iglesia con un fin. Dice, para la obra del ministerio. Todo tiene que ver con el ministerio. Cuando tú y yo nos dejamos capacitar por la palabra, es porque esa capacitación que nos capacita es para poder trabajar dentro del ministerio. Y no todos tienen este anhelo. Ni siquiera le gustan. Y por eso no son capacitados. Son gente incapacitada, fríos, que no captan el Espíritu Santo, que no captan la palabra. Y este es un texto muy claro. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, y luego sigue diciendo en el versículo número 12, para la edificación del cuerpo de Cristo. Otra vez, otra preposición, para. Bueno, para estas tres cosas Dios ha capacitado a hombres, que Dios les ha llamado al ministerio. Y aquí específicamente está tratando con quienes son pastores, obispos, maestros, evangelistas, porque estas personas tienen que ver con la predicación, tienen que ver con la enseñanza. Pero nota cómo está hablando para lo que Dios le capacitó, para enseñar, para que la iglesia crezca, para que sean capacitados, pero que tenga que ver con la obra del ministerio. Y juntos podamos nosotros edificar la iglesia. Por eso dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Todos nosotros, los que somos cristianos. Creo que es de una manera muy contundente, como el apóstol Pablo nos lo enseña. Ahora bien, es importante también cuando dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Es importante que nosotros podamos situar que aquí la palabra anciano o los ancianos es la misma, exactamente es la misma que si nosotros quitamos aquí la palabra anciano y ponemos pastor. Y es la misma que si quitamos la palabra pastor y ponemos obispo. Interactúan. Es la misma palabra. Y cuando tú estudias un poco el Nuevo Testamento, sobre todo estos tres ministerios, uno solo. Porque tanto el anciano hace y ejerce lo que hace un pastor, como el pastor el anciano y ambos el obispo. O sea, da igual que se llama anciano, obispo o pastor. En el sentido en cómo lo está aquí expresando la Biblia. Y no es por algo que yo diga, siempre me gusta poderlo reparar con lo que Dios dice. Y encontramos dos versículos que nos lo aclaran muy bien. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 20, y vemos que la palabra ancianos, que es un término general que se refiere también a los que son llamados obispos y pastores, porque la propia Biblia nos enseña, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 20, en el versículo número 17, dice, y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a ¿quiénes? Y llamó a los ancianos. Llamó a los ancianos. Pablo estaba ¿en dónde? En Mileto. Mileto era una ciudad portuaria que estaba a unos 50 kilómetros de Éfeso. Y Mileto también era una ciudad tributaria a Éfeso. Entonces Pablo se encuentra, como dice en Éfeso, donde está en Mileto, desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Él llama a los ancianos de la iglesia, pero si tú lees el contexto del versículo número 17 es el que hemos leído, pero ahora leemos el versículo número 28 del mismo capítulo. Vemos que aquí Pablo llama a los ancianos y es Pablo quien se dirige a estos ancianos, no a otros.
Pablo se está dirigiendo a estos mismos ancianos que desde Mileto está mandándolo llamar a Éfeso, a esos mismos que hemos visto. Y dice ahora en el versículo número 28, tened cuidado de vosotros, de los ancianos y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho, mira, obispos. A esos ancianos que les ha mandado un mensaje, que han sido llamados para recibir este mensaje desde Mileto a Éfeso, a esos mismos ancianos les sigue hablando y le dice que el Espíritu Santo os ha hecho obispos. Entonces tenemos ancianos y ahora tenemos también obispo. ¿Y cuál es la función del anciano? ¿Y cuál es la función del obispo? El versículo no lo dice, sigue leyendo. ¿Para qué? Para pastorear a la iglesia, la cual la compró con su propia sangre. Así que tanto el anciano como el obispo tienen ese mismo fin, pastorear a la iglesia. Entonces, anciano, pastor, obispo, nos está hablando de la misma función. Primera de Timoteo en el capítulo número 3, en el versículo número 2, ya el apóstol Pablo nos enseñó sobre los requisitos del anciano o del pastor u obispo. Y el texto nos hace entender que un anciano, al cual nos está haciendo alusión este texto, ese anciano es un anciano bíblico, es un pastor bíblicamente, vive como enseña la Biblia. Y es dentro de ese contexto que cuando Pablo escribe en la misma carta que estamos estudiando, en el capítulo 3, versículo número 2, dice, pero es necesario que el obispo, que hemos dicho que bien puede ser anciano o pastor, sea irreprensible, que sea marido de una sola mujer, que sea un hombre sobrio, que sea un hombre prudente, que sea decoroso, que sea hospedador. Pero entre otros requisitos más que estudiamos cada uno de ellos, aquí hay uno del cual Pablo está elogiando, y hace alusión al texto que estudiamos, que sea apto para enseñar, porque no todos somos aptos para enseñar. Y esto es importante porque un pastor, y esto en muchos lugares de iglesia no lo entienden o no lo quieren aceptar, pero la Biblia nos enseña, un pastor debe de ser un maestro. Sí. Ahora, ¿un maestro debe de ser un pastor? No. Pero un pastor que pastorea una iglesia necesariamente debe de ser maestro. ¿Por qué? Porque es quien Dios capacitó para poder alimentar ¿a quién? A la grey, a las ovejas. ¿Cómo va a alimentar a las ovejas? ¿Con un circo, con una experiencia, con un chiste? Hay gente que predican 1 hora y no han predicado nada. Han contado su historia, han contado testimonio de uno, han contado el hermano, la hermana, todo el mundo lo que le ha pasado, ha metido 4 chistes, pero no han abierto la Biblia. Y de verdad que no te exagero, no han abierto la Biblia, no han enseñado la Biblia, o no conocen la Biblia, o lo que están enseñando no es bíblico, que esto es lo que personalmente más me preocupa a mí, porque lo que están dando de comer a la iglesia no es el alimento que Dios manda a dicho pastor que ha sido capacitado para edificar a esos santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, no solamente es un arduo trabajo, sino que es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Y por eso es que nos está haciendo ver este texto que tiene que ser apto para enseñar. Tiene que estar capacitado para enseñar. El anciano, el pastor o el obispo. Sin embargo, el maestro, como otro ministerio que hay, no tiene por qué ser pastor. Y ese es un punto que la Biblia nos enseña. Ahora, el texto nos dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Los que gobiernan bien nos está enseñando los que presiden, los que están haciendo las cosas de una manera correcta, los que están dirigiendo con rectitud. Gobernar bien significa usar bien la palabra de verdad. Gobernar bien significa ser un ejemplo también para la grey. Gobernar bien significa ser hacedor de la palabra, no solamente oidor o predicador. Gobernar bien significa poner en práctica la palabra. Hacer las cosas como Dios dice. No imponer, sino hacer, para poder enseñar lo que Dios quiere para todos. Entonces aquí dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Y doble honor se traduce
En el griego es la palabra timé, y lo que significa es que sean hombres que sean respetados, considerados. Es lo que Pablo está tratando de decir, que haya un respeto, una consideración a aquella persona cuyo ministerio está llevándolo bien, bíblicamente, que está haciendo el testimonio que Dios quiere que sea y que está llevando a cabo ministerialmente de manera fiel lo que Dios le ha encomendado. Pablo dice a tales personas que sean tenidas o tenidos por dignos de doble honor, de doble honor. Por eso dice que gobiernan bien. Me puse a estudiar un poco este versículo, y cuando uno ve al apóstol Pablo escribiendo aquí a Timoteo sobre esta manera de gobernar, la verdad es que Pablo no está destacando tanto el verbo de gobernar, sino, sin embargo, lo que destaca más el énfasis gramaticalmente tiene que ver con el adverbio, bien. Tiene que ver con lo que es excelente, con lo que es de calidad. A Pablo no le preocupa tanto, porque la palabra en sí, el verbo, junto sin el adverbio, si no está con el adverbio, no va a tener una función correcta. Entonces, gobernar, se puede gobernar si no es acompañado por un adverbio, bien, pero también se puede acompañar con una palabra que sea mal. Entonces aquí Pablo no destaca tanto el verbo, pero sí el verbo bien. Y bien en el griego es la palabra, el verbo es kalos. Y de ahí viene la palabra calidad o excelencia. Y lo que Pablo dice es que la persona que está gobernando debe de hacerlo con calidad, con excelencia. ¿Por qué? Porque esto es lo que realmente nos incita a asimilar y a creer lo que Dios nos dice, hacerlo todo como para el Señor, no para la iglesia, primariamente es para Cristo. Lo hacemos todo para Cristo, pues cuanto menos deberíamos de buscar de hacerlo. Así que tú te das cuenta un poco que aquí Pablo no defiende o no enfatiza tanto este verbo sin el acompañamiento de un adverbio que nos enseña a gobernar con excelencia, con calidad, con lo mejor. ¿Por qué? Porque este verbo sin el adverbio no habla de lo interior. Puedes gobernar de cualquier manera, pero gobernar con excelencia o con calidad demanda de lo que realmente tú eres en esencia en ti mismo. Por eso es con calidad. Bien, excelente. Estuvimos estudiando 12 características, si recordáis, aquí en primera carta de Timoteo, desde el capítulo 4, versículo del 6 hasta el 16, estuvimos estudiando 12 características que debe de acompañarle a un líder, un pastor, que realmente vive bíblicamente. O sea, características que deben de acompañar a quienes gobiernan bien. Y a mí me gustaría solamente enumerarlas, meternos en definir cada una de ellas, porque sé que es algo que la estudiamos. Pero dijimos que la primera característica que estudiamos tenía que ver con un excelente, o sea, un pastor bíblico, un maestro, un líder bíblico, tiene que ser un excelente ministro de Cristo y ante todo ser un siervo. No solamente un excelente ministro de Cristo, aquí encontramos excelencia, sino en esa excelencia tiene que haber servicio. Somos siervos y seguiremos siendo siervos por toda la eternidad y sirviendo al Rey de Reyes. Y esta palabra como que a muchos no le gusta, pues acéptalo ser cristiano porque tenemos que serlo por toda la eternidad. Siervos de Cristo. Y es un título de honor que Dios nos da. La segunda característica, un verdadero líder cristiano debe de advertir a la iglesia del error. Es una persona que es una atalaya, advierte a la iglesia del error. ¿Dónde puede ir si no atiende lo que la Biblia le enseña? O si no acepta el consejo, ¿cuál puede ser su final? Entonces, esto tiene que estar en el cristiano que está gobernando bien. ¿Por qué? Porque debe de advertir a la iglesia del error. O sea, cuando el pastor está viendo a alguien errando, no puede callarse o no puede dejarlo pasar. Tiene que buscar la manera y advertirle, decirle, eso no es lo que Dios enseña. ¿Verdad? No es dejar pasar, no, esto es lo que Dios dice. No, esto lo tienes que cambiar. ¿Por qué? Porque debe de advertir bien a la iglesia. La tercera característica es que debe de ser un buen estudiante de la Biblia, porque debe de ser apto para
enseñar. Así que debe de tener tiempo para el estudio de la Biblia, porque es su trabajo principal. Estudiar para enseñar, en predicar y enseñar, dice Pablo. Evita y rechaza las falsas doctrinas. No pierde el tiempo con las falsas doctrinas. La quinta característica es que se ejercita para la piedad. El verdadero líder de Cristo se está ejercitando para ser un siervo piadoso. Se ejercita para la piedad. Se está entrenando para ser piadoso. La sexta característica, estuvimos enseñando que trabaja arduamente para el reino de Dios. Le preocupa el reino de Dios, punto. Le preocupa lo que tiene que ver con Dios. No tiene tiempo para otras cosas sin sentido en su vida. El reino de Dios. Para eso le llamó Dios. Para el reino. Enseña con autoridad la palabra de Dios. Es un ejemplo y modelo a imitar, así como Él sigue e imita a Cristo. O sea, debe de ser una persona, como decía el autor de Hebreos, considerar cuál haya sido su conducta e imitar su fe. Claro, para imitar lo que nos enseña, Él mismo debe estar obedeciendo lo que Dios le enseña. ¿Qué dice el apóstol Pablo a la iglesia? Imitarme a mí, pero claro, Pablo dice, así como yo también imito a Cristo. O sea, Pablo no decía, imitarme a mí que yo sé lo que hay que hacer. No, imitarme a mí era un reto para Pablo. De decir, porque yo también estoy imitando a Cristo. Así que en definitiva Pablo dice, todos estamos imitando a Cristo. Seguimos a Cristo. No es a ningún hombre, es a Cristo. Novena característica, debe tener principalmente una ocupación totalmente bíblica. Debe de tener una ocupación por excelencia bíblicamente. Debe de ser de esa manera, no puede ser de otra manera. Otra que vimos, que creo que es la característica número 11, tiene un buen equilibrio entre lo que dice y entre lo que hace. O sea, tiene coherencia, está en sintonía, es decir, entre lo que predica, entre lo que enseña, pero entre lo que él mismo está obedeciendo a la enseñanza. Que es lo que dijimos, no es enseñar que otros hagan, sino es imítame porque yo estoy imitando a Cristo. Estamos ambos imitando a aquel quien tiene que ser imitado. Y por último, la decimosegunda característica que vimos es que tiene un crecimiento progresivo que otros pueden y deben ver. O sea, es una persona quien tiene un crecimiento progresivo, está creciendo continuamente en las cosas de Dios, pero donde otros pueden y deben ver. Es decir, si la palabra de Dios es estudiada, eso debe de producir, si es obedecida, un crecimiento. Vas a ver a esa persona totalmente creciendo continuamente. Tiene un crecimiento progresivo. Y eso lo enseña la Biblia. Y lo que dice es que otros pueden también verlo, reconocerlo. O sea, que es notable, que es una verdad. Y eso es lo que también nos está enseñando aquí de lo que es la excelencia, de lo que tiene que ver con este bien, gobernar bien, gobernar con excelencia, con calidad. Y esto lo que nosotros hemos visto, estas 12 características, va en sintonía con lo que estamos viendo nosotros. Y ahora dice, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Aunque hoy esto en día, hoy a nuestros días, no es muy bien visto, y es algo triste también, no es algo reconocido, no es algo valorado, la Biblia, que es meridianamente clara, sigue diciendo lo que sigue diciendo. Y solamente aquellos quienes entiendan realmente el ministerio, quienes entiendan los propósitos de Dios y quienes estén metidos en los asuntos de Dios pueden ver y valorar y apreciar lo que Dios esté haciendo a través de ellos. Porque uno está comiendo de lo que Él está dando. Y yo me estoy asegurando que lo que Él está dando, que es nuestra tarea también, viene realmente ¿de dónde? De Dios. Ahora, si yo me aseguro de que lo que me enseña el pastor, que me está dando, si me aseguro y veo y estoy de acuerdo que viene de Dios, yo tengo un problema si no lo obedezco. Yo tengo un problema, porque si yo me aseguro que quien predica fielmente la palabra de Dios, entonces yo debo de obedecer por mi bien, por tener ese crecimiento que Dios demanda también en mi propia vida. Por eso es que nosotros vemos que la Biblia, que es clara, nos enseña con bastante claridad y pudiéramos decir, bueno, que tenga oído, que oiga, que tenga ojos, que lea.
porque es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo. Y por último, la última parte de nuestro texto, en el versículo número, que trabaja en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Ahora, el apóstol Pablo está sacando este texto de Deuteronomio capítulo 25, el versículo número 8. Si tú lees el texto que nos enseña en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo número 25, versículo número 4, nos está diciendo, no pondrás bozal al buey cuando trillare. Y nosotros podemos ver que en aquellos días, cuando uno estudia un poco el contexto histórico-cultural también de esa época, era una ley que exigía que quienes tenían bueyes, los bueyes cuando trillaban el grano, esos bueyes no se le podía amordazar, sino que esos mismos bueyes tenían que comer de lo que ellos estaban trillando. Dentro de ese contexto, por eso los contextos cuando estudiamos los culturales e históricos son muy importantes para sacar una buena interpretación. Entonces, si los mismos bueyes que están trillando el grano para alimentar a los humanos físicamente, si esos bueyes que están trabajando en el campo, que están arando, que están trillando, la misma ley les respaldaba que ellos pudieran comer de ese alimento, Pablo está llevando esto a una reflexión. ¿Cuánto no más el pastor o el maestro que está alimentando no a alguien físicamente, pero que está alimentando espiritualmente a través de la palabra de Dios, que está dando alimento? ¿Cuánto no más aquella persona que enseña también debe de recibir también un alimento físico o para ser sustentado? Eso es lo que está. Por eso dice que el obrero es digno de su salario. El buey comía de su trillado. El pastor también. Una persona a tiempo completo que vive la obra, que sirve, es lo más normal. Si está trabajando a tiempo completo rendido, sirviendo a Cristo y enseñando la palabra de Dios. ¿Cuánto nomás Dios desea? Porque digo esto porque a veces vemos en iglesias, ¿no? O vemos a personas que están sirviendo fielmente, que están trabajando con pastores. Parece como que cuando se le ayuda a esos pastores, o se está ayudando, ofrendando, diezmando, como que estamos dudando cómo es que hay que darle y cómo es. Pues esa persona está dedicando su tiempo por completo, su trabajo, a alimentar a la grey. No es justo que esa misma persona esté también trabajando físicamente. Entonces, todo esto es lo que la Biblia nos está enseñando. Es algo que Pablo dice, es algo de lo que también tenemos que entender con lo que nos toca. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Amén. Pues te damos gracias, Padre. Te damos gracias por Cristo. Gracias por tu palabra en esta noche. Señor, ayúdanos a recibir con un corazón hambriento, con un corazón noble, recibir con mansedumbre la palabra que tú deseas implantar en nosotros por la palabra que está siendo predicada, Dios. Señor, gracias por tu iglesia. Ayúdanos a hacer una iglesia bíblicamente, a actuar de manera bíblica, una iglesia que estemos creciendo como realmente tú nos enseñas en tu palabra, Dios. Trae tú ese celo en nosotros, trae tú ese fuego en nosotros, Dios, de amarte, de servirte, de honrarte, de hacer lo que realmente tú demandas en tu palabra para con nosotros. Queremos ser cristianos que de verdad hagamos las cosas con un corazón entendido, con obediencia para ti, Cristo. Gracias porque tú nos has dado ese honor de servirte, Jesús. Tú nos has hecho tus siervos. Gracias, Jesús, que ese es un honor tan grande que no podemos nunca, yo creo que ni comprender ni expresar con la totalidad de lo que en verdad implica esta palabra. Eso significa que somos tus esclavos, esclavos por amor. Dios, tú nos has comprado a precio de sangre. Somos tuyos, te correspondemos a ti. Y si somos tuyos, ¿cómo hacer lo que no tiene que ver contigo? No tiene sentido. Queremos hacer lo que tú dices, tú eres nuestro Señor.
Así que te pedimos, Dios, que tú edifiques la iglesia en general, en cada lugar de esta tierra, que nos haga ser sabios, santos, temerosos y sobre todo llevar a cabo lo que tú nos has mandado a hacer como iglesia, de ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Gracias, Padre. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor, Dios. Gracias por tu misericordia. Nos acordamos también de nuestros hermanos que están pasando por momentos difíciles, en enfermedades, en cáncer. También te pedimos por Lala que tú la ayudes, que tú mantengas esa fe, que ella pueda seguir mirándote aún en este tiempo difícil, Dios. Que tú la estés consolando y sobre todo, Dios, si es tu voluntad, que tú obres milagrosamente. Creemos que tú eres un Dios que para ti no hay nada imposible, pero también no solamente creemos, sino que sabemos que si es tu voluntad siempre es lo mejor. Y si no, tú siempre harás siempre lo mejor, Dios. Gracias, te pedimos también por la vida de Javi Torrelavega, que tú le estés ayudando en estos últimos días también a él, a su familia, tú estés consolando, Dios, tú estés trabajando de manera especial en él también, Cristo. Señor, te damos gracias por su vida, Dios. Te damos gracias porque eres fiel, porque eres bueno. Te damos gracias también por la vida de Jesús Huelva, que tú le sigas ayudando en este tiempo, a su familia también, Dios, a asimilar, a aceptar lo que tú tienes para con él, Dios, y sabiendo que tú eres un Dios que tiene todo bajo tu control. Señor, gracias por Cristo, gracias por ser tan bueno, Dios, y porque lo mejor aún todavía lo tenemos por delante. Es estar contigo cara a cara, es estar en casa, Dios, y esperamos que eso acontezca con tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, amén, Padre. Amén.